cumplir con nuestra audiencia. El sábado pasado ya te había retirado, pero para todos aquellos que después que vos te fuiste, enviaron un mensaje, bueno, para felicitarte por la cortina, para aclarar muchos aspectos que tienen que ver con la política. Alfredo, por sobre todo, nos decía, bueno, soy un oyente de Vos qué pensás, y lo quiero felicitar al politólogo. Bueno, mucha gente se comunicó después con nosotros y ya te había sido, pero nos vemos en la misión de comunicarte esto. Bueno, yo les agradezco a todos y además, en caso de que alguien quiera comunicarse conmigo, además de mi muro en Facebook, puedo pasar mi dirección de correo virtual. Dale. Aurelio A. Arganaras. Naras. Sí. No, por la ñ, por la barra. @gmail.com. Ahí yo puedo receptar cualquier observación crítica y, digamos, inclusive sugerencias acerca de temas que a los oyentes de la radio les interese que sean tratados acá. Bien. El tema de hoy es el retorno del saqueo y la pobreza. Sí. Un título duro. Durísimo, sí, realmente. Que a uno le cuesta poner, sinceramente, lo digo, a 9 días de la asunción de Macri. Pero es muy difícil sustraerse al señalamiento. Uno tiene deberes también cuando está de este lado del mostrador. Claro, justamente ahora ya se acabó la campaña. Se acabó la campaña. Y tiene deberes y bueno, y no se puede dejar de advertir que aunque algunas cosas solamente empiezan en este momento a insinuarse, creo que van a estar probablemente en plenitud, digamos, no más allá de marzo. Hoy leía unas declaraciones de Marcos Peña, el jefe de gabinete de Macri, donde Marcos Peña plantea una fórmula muy curiosa, porque dice que no tolerarán o no permitirán el traslado irracional a precios de la devaluación que acaban de hacer. Que es un porcentaje muy alto, Aurelio. Sí. Es un porcentaje muy alto. Sí, sí, sí. Ayer estuvo debajo de 13.50, sí, más o menos. Dábamos esa información esta mañana, sí. El primer día estuvo a 13.95. Después descendió, se bajó y digamos, creo que la información de ese precio puede confundir en la medida en que se estaba esperando un precio que estuviera entre 14 y 15. Entonces puede significar digamos, alguna clase de sensación de alivio por un espejismo nada más que numérico, porque en realidad si uno lo traduce en porcentajes, el precio del primer día posterior a la devaluación implicaba un aumento del 42%. Creo que es fácil imaginarse lo que significa un aumento del 42% en el producto de consumo familiar. Lo que significa en cuanto a un empobrecimiento inmediato de la capacidad de compra de los argentinos. Pero el tema es todavía peor, porque además hace falta añadirle las quitas de retenciones al trigo, al maíz, la disminución en la de retención de la soja, que se va a notar mucho menos. Que fue un 5%. Es un 5%. Se va a notar mucho menos porque no está relacionado con los consumos directos. Pero un cálculo muy elemental, muy así, muy grueso, que no pretende ser un pronóstico ni nada por el estilo, pero nos indicaría que si se suman el 40-42% del aumento del precio del dólar,
del trigo, el pan, la harina, aceites, todo eso, la cantidad de productos que tienen relación con el trigo, tendrían que subir no menos del 70 o el 80%, lo cual ya nos acerca a cifras escalofriantes. Pero y más cuando se trata de artículos de primera necesidad. Claro. Pero además esta frase de Marcos Peña es muy curiosa porque plantea que no permitirán un traslado irracional. Un traslado irracional no se puede entender de otra manera. Sería un traslado que surja del mero capricho de los industriales, de los productores o de los comerciantes. Pero acá no se trata del capricho, acá se trata de una especie de ley de hierro, porque, por ejemplo, yo estaba pensando hoy, justamente para dar un ejemplo que fuese claro para los oyentes, en qué va a pasar con los automóviles. El 75% de los componentes de los automóviles que se hacen en la Argentina es importado. Eso significa que el 75% de las partes del automóvil se pagaban hasta hace una semana a 9,70. Es decir, a 9,70 traduciendo pesos a dólares a pesos. Y que hoy se pagan a 14,90 o 14,35, digamos, se pagan un porcentaje del 40% o más caros con relación a lo que se estaban pagando la semana pasada. Entonces, el impacto sobre el precio de los autos no sería irracional que los autos tuvieran un aumento de ese orden, del orden del 40 o del 50%. No tendría nada de irracional. Por escandaloso que nos parezca, que un auto que vale 200.000 pesos hoy pase a valer 300.000 pesos. No tendría nada de escandaloso, no sería irracional, sería racional. Y en el caso de los autos además sería racional porque las multinacionales que están radicadas en Argentina no son empresas, son empresas que están estructuradas alrededor del mercado mundial. Una baja del poder adquisitivo de los argentinos, una merma del mercado, no les representa un problema que los vaya a llevar a renunciar a ganancias. No estamos hablando del almacenero de la esquina que si no vende a 20 va a tratar de vender a 18. Porque tiene la necesidad de vender. Porque tiene la necesidad de vender, porque es un prisionero, digamos, de que su negocio venda. Estamos hablando de empresas internacionales, de empresas globales, que si tienen que cerrar una fábrica en Argentina no les tiembla el pulso, pero ni un minuto. Con relación digamos, vos decías todo lo que son aceites. Todo lo que son aceites no puede subir menos del 40%. Y eso sería el traslado racional. Siempre que no pase el 40. Racional. O sea, si digamos, sube el 40 sería racional. Sería racional, sería perfectamente racional. Claro. Porque además hay otra cosa que es, digamos, inherente a lo que ellos llaman la ley del libre mercado. Hay una cosa que es inherente y es que el que puede vender, empecemos por una cosa, los precios de todos los productos son precios mundiales, digamos por lo menos de todo lo que es transable. Son precios mundiales, se expresan en dólares. Entonces, si alguien puede vender un producto que vale $1, lo puede vender a 15 en el mercado internacional, ¿por qué lo va a vender a 10 en la Argentina? No tiene ninguna explicación. A no ser que hubiera algo que lo llevara a hacerlo a través de una ley o algo así. Exactamente, claro. Pero eso estamos hablando ya de una filosofía de intervencionismo de Estado.
que se hizo en ese sentido es adecuado. En cierto modo se atacó los síntomas y no el origen de los problemas. Pero mal que mal, digamos, todo un sistema digamos, de forzar la mano de las grandes empresas que son las formadoras de precios en Argentina, digamos, logró establecer esquemas, digamos, que no tienen nada de perfectos, pero que son alguna clase de mediación entre las necesidades populares y la presión de las grandes empresas, como el tema de precios cuidados, por ejemplo. Da la impresión de que en estas declaraciones obedecen en realidad, más que a ninguna otra cosa, a la necesidad obvia necesidad del gobierno de no pagar el precio social, Sí. de no pagar el precio del castigo social que implica tomar estas medidas. Creo que a la larga no solamente van a tener que pagar ese precio, sino que lo van a pagar sin que les tiemble el pulso. Es decir, por algo están adecuando ya la ley de seguridad y están buscando mecanismos que acepten las posibilidades de tener que recurrir a la represión social. La emergencia de seguridad ya. La emergencia de seguridad ya está. Sí, sí, sí. Seguridad está. Ahora, ¿por qué hablar, además del retorno a la pobreza? Porque lo que es previsible es un empobrecimiento general de la sociedad argentina, entendida como sus grandes mayorías. ¿Por qué es lícito hablar del retorno a la pobreza? Porque en realidad lo que ha ocurrido en estos 9 días, han transcurrido nada más que 9 días, es que se ha establecido el modo de una especie de gigantesca transferencia de recursos o de ingresos de los pobres a los ricos. Yo no sé si se entiende claramente qué es esto. Al eliminarse retenciones y al devaluarse, se ha trasladado una inmensa masa de riqueza a lo que se llama el campo. La producción agropecuaria ahora vale un 40% más en pesos que lo que valía hace una semana, pero además, digamos, las cerealeras no solamente reciben 1,40 en lugar de 1 como recibían hace una semana, sino que además no pagan retenciones. En realidad, el incremento está en el orden de un 70%. Bueno, esa gigantesca masa de dinero que se mide en docenas de millones, de miles de millones de dólares, ha sido trasladada a los grandes grupos económicos en estos 9 días, por supuesto, hasta que el mecanismo opere. Vamos a tardar un poco en verlo, pero ya está. Digamos, las normas, las disposiciones para que eso ocurra ya se han tomado todas. Entonces, ese dinero no se traslada a los núcleos de poder económico concentrado por arte de magia, de algún bolsillo sale. Estoy tratando de ser claro con esto, sale del bolsillo de las grandes mayorías del país. ¿Qué va a ocurrir en principio? Porque creo que por más que en algún momento va a haber una reacción del movimiento obrero, digamos, y de la lucha por tratar de equiparar los sueldos, va a ser muy difícil en este esquema que los aumentos de sueldo puedan equiparar esta disparada de precios. Es muy probable que en realidad lo que ocurra es que perdamos en materia de ingresos, nos empobrezcamos. ¿Qué va a ocurrir? Y lo que va a ocurrir es que como siempre cuando nos empobrecemos,
más significativa, un porcentaje más significativo del ingreso familiar al rubro alimentos, a los rubros básicos, y sustraer esos ingresos, esos recursos, en la medida que comprar los alimentos nos cueste más, sustraerlos a otras cosas que estábamos consumiendo actualmente, como comprarnos un auto, irnos de vacaciones, comprarnos electrodomésticos. Bueno, electrodomésticos son otro caso. Los electrodomésticos que se están fabricando en Argentina, en Tierra del Fuego, tienen también un porcentaje similar al de los autos de insumos importados. Eso significa que los insumos que se importan para armarlos en la Argentina, que en realidad no se hace casi, que se hace muy poco más que armarlos acá, se encarecieron en la medida que se encarece el dólar. Entonces, los teléfonos celulares, los televisores, digamos, todos los aparatos electrodomésticos no pueden no encarecerse en un porcentaje parejo al que se ha encarecido el dólar. Creo que han usado como una especie de humo para tirarnos humo a los ojos el tema del valor que tenía el dólar blue, que una cantidad importante de habitantes del país de ingresos medios digamos, compraban a un precio similar a 14 pesos, 14,50, 15 pesos, llegó a estar casi cerca de 16. Pero, entonces, frente a ese precio, 13,95, como decía hace un rato, parece poco. Pero lo que pasa es que no tenía ninguna importancia sobre este tipo de compras a las que me estoy refiriendo. O sea, las empresas automotrices no compraron al precio del blue para traer el 75% de los componentes de los autos, compraron a 10. Claro, pero esto convengamos, Aurelio, que esta clase media lo hacía, digamos, con un cierto valor del peso. O sea, por un lado, sí, o sea, los dólares guardados, los atesorados, como quieras llamarle, han ascendido. Lo que pasa es que a partir de ahora van a empezar a cobrar, porque todo el mundo estaba recibiendo pesos. El tema es que ahora ese peso se devaluó. Ese peso se devaluó, ese peso claro, menos. Ganaron por un lado, pero lo que se va a venir a partir de ahora, todo lo que se recibe en pesos ya vale pesos. No, ya en realidad no ganaron nada, los únicos que ganaron algo. Claro, porque por ahí eso tiene que quedar claro también, ¿no? No ganaron nada. Porque hay algunos que por ahí tienen $20.000 o $10.000 y dicen, bueno, yo estoy salvado. No, bueno, salvado no sé en qué sentido. Claro. Los que Por eso la presión, y convengamos, Aurelio, que ha habido una presión no solamente del campo agroexportador, porque eso es el que empujaba por que salieran del cepo. Porque decimos campo, y por ahí el campo es el que está Rafael García con un campito y está sembrando y... No, estamos hablando de los agroexportadores, de eso. No, estamos hablando de nuevas cerealeras que manejan la cosecha del país, no la cosecha de un campo de 100 hectáreas. Claro, y también estamos hablando de que había una fuerte presión incitada a través de los medios para que se saliera este cepo cambiario. Bueno, pero había muchos que pensando que por tener algún poquito de dólares guardados les hicieron creer que estaban salvados. Y bueno, eso hay que analizarlo. Digamos, en realidad lo único que pueden haber hecho una pequeña ganancia es lo que lograron comprar dólar al valor del dólar a ahorro, y ahora, digamos, se encuentran con que ya no vale 10, sino vale 13.90 o 14. Pero eso estamos hablando de vueltos, estamos hablando de monedas, acá estamos hablando de docenas de miles de millones de dólares. Esos son los que están verdaderamente salvados, como quien dice, son muy enriquecidos. Estamos hablando del salario del país. Acá esto está ocurriendo un proceso similar al que ocurrió después de la Revolución Libertadora. Después de la Revolución Libertadora hubo un proceso económico que en ese momento obedeció los lineamientos de lo que se llamó el Plan Previch, y que Arturo Jauretche calificó como retorno al coloniaje, que transfirió ingresos
levantar una disposición de acuerdo a la cual los capitales especulativos que entraban en el país tenían que permanecer una cantidad de tiempo en la Argentina para poder entrar, y además tenían que establecer un encaje del 30%. Pero eso se evaporó y ahora volvemos a lo que ya nos olvidamos, lo que se llama el capital golondrina. No sé si vos te acordás. Sí. Los capitales golondrina. Sí. Los capitales golondrina eran capitales que ingresaban a la Argentina a hacer negocios de 24 horas, de 48 horas, de 32 horas. Una vez que hacían su gran negocio, volaban. Exactamente. Iban hacia otro destino. Exactamente. Era golondrina, pero ni siquiera duraban un verano. No. Así es. Todo eso es lo que va a empezar a dar sus frutos y a aparecer ante los ojos, en la realidad cotidiana de la gente. Hay una expresión o una especie de reflexión sociológica que dice que en realidad la vía fundamental y primaria por la cual los hombres aprenden no es por la reflexión, sino por la experiencia. Por supuesto, es la experiencia reflexionada, digamos, experiencia sola Claro, no te deja nada, ¿verdad? Si la experiencia no es reflexionada, se puede repetir las experiencias lamentables 1.000.000 de veces, pero la experiencia reflexionada es lo que permite corregir un punto de vista, porque la experiencia nos muestra que con ese punto de vista nos hemos dado la cabeza contra una piedra. Una cosa similar a esta que yo estoy planteando y que va a impactar en la conciencia de los que votaron a Macri, ocurrió con los militares que invadieron Malvinas. Yo tengo constancia, porque me lo contaron, que Jean Senché, que viajaba en el avión que iba a colocar en posesión de la gobernación de Malvinas al general Menéndez, no al Menéndez, representa al otro, al que fue gobernador de Malvinas, sostenía que los ingleses no iban a venir a pelear las Malvinas. En su expresión literal, cuando le preguntaron qué pensaba que iban a hacer los ingleses, se la van a comer. Además, los militares argentinos que invadieron Malvinas consideraban que Estados Unidos era un aliado de la Argentina. O sea, tenían una visión del mundo según la cual la Argentina y ellos particularmente formaban parte de una especie de bloque mundial anticomunista. Ellos habían estado en Nicaragua colaborando con los Estados Unidos en la lucha contra los sandinistas. Entonces, consideraban que Estados Unidos es un socio de la Argentina. Esperaban que mediara a favor de la Argentina para que Inglaterra no nos declarara la guerra, para que no hubiera pelea, hubiera una negociación y en tal caso algún sistema de soberanía compartida que terminara siendo una transferencia soberana a Argentina. Esa era la visión del mundo que tenían los militares que invadieron Malvinas. Por eso se atrevieron. No se atrevieron por locos, no pensaron que se iban a enfrentar a una guerra en serio. Bueno, esa visión según la cual Estados Unidos es un país amigo fue desmentida por un soberano cachetazo en la experiencia de Malvinas. Y toda una generación militar, y quizás varias generaciones militares, han aprendido a partir de esa elección que la Argentina está colocada en el mundo en el ámbito de los países coloniales y semicoloniales, que no es un socio de los países centrales, sino un súbdito de los países centrales, salvo que se revele y esté dispuesto a ser un país soberano. Bueno, ahora vamos a ver eso mismo en el terreno de la economía. Vamos a ver cómo en la Argentina hay algo que muchos estudiosos llamaron lucha de clases. La lucha de clases no la descubrió ni la inventó Marx. Y que
saqueo de las riquezas, una transferencia de divisas que no se interrumpió durante el gobierno kirchnerista, porque el gobierno kirchnerista, digámoslo con otra claridad, hizo el trabajo a medias, porque hizo el trabajo a medias, pudieron voltearlo, porque les colocó límite, defendió los intereses del pueblo argentino, en una lucha contra el monstruo, pero no lo mató al monstruo. No hizo lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos mismo contra el norte oligarca, contra el sur oligárquico en la guerra de secesión, que lo destruyó. Y porque lo destruyó fue Estados Unidos un país que se expandió durante muchas décadas. Acá, en Argentina, desde 1810 hasta la fecha, siempre lo ganó el sur. El sur esclavista, el sur pro-inglés o pro-imperialista, y ahora lo que hemos obtenido, digamos, en estas últimas elecciones, por una cantidad de circunstancias que el árbol realiza, es una victoria del sur. Está gobernando el sur esclavista. Entonces vamos a vivir las consecuencias